parte trasera vamos a montar el mismo número de puntos, o bien si habéis trabajado con otro hilo, os guiáis por las medidas, montáis un ancho de tejido de 9 centímetros, ¿vale? Tejéis 3 pasadas y la cuarta vamos a formar los ojales. Aquí vamos a meter un punto más, vamos a hacer un aumento para que nos queden los ojales lo más centrados posibles, ¿vale? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. A ver, vamos a tejer 2 puntos, el primero lo pasamos sin tejer, 1 y 2 y 3, perdón, 3 puntos, levantamos hebra, tejemos 2 puntos juntos del derecho, ay madre, ahora, vale, y en este primer punto vamos a hacer lo vamos a tejer doble, tejemos el punto y sin llegar a soltarlo, ¿vale? ¿Veis? Que está aquí todavía la aguja. Lo vamos a tejer por detrás. De esta manera hacemos un aumento. A ver. Ahora. Vale, aquí ya tenemos, en un punto tenemos 2, ¿vale? Entonces serían 2, 3, 4, 5 y 6, echamos hebra, tejemos 2 puntos juntos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos 2 puntos juntos, echamos hebra y sería el tercer ojal y los 3 puntos restantes. Vale, pues ahora vamos a tejer la pasada del revés de forma normal. Las hebras las vamos a tejer tal cual porque queremos que nos quede el agujero, que es el que forma el ojal. Y en la siguiente pasada lo que vamos a hacer va a ser hacer una disminución, es decir, volver a dejar los 23 puntos en la aguja. Vale, bueno. Pues en esta pasada, en el punto en el que queráis, si queréis al centro, quitáis al centro, bueno, al centro no, porque si no se va a notar que está el ojal. Pues por ejemplo, pues tal que aquí, cogemos y quitamos un punto, tejemos 2 juntos y volvemos a tener lo mismo. Si preferís, lo podéis dejar tal cual, porque en realidad un punto tampoco es que se vaya a notar mucho. Distinto sería que fuera una prenda con un hilo más grueso, entonces sí. Vale. Pues tejemos la pasada de vuelta por el revés de la labor. Y en la siguiente ya vamos a empezar los aumentos como hicimos con la parte delantera, hasta tener un total de 20 centímetros de ancho de tejido. ¿Vale? Vale, he tejido ya la pasada del revés y ahora nos toca hacer los aumentos para darle forma a la entrepierna de la ranita, como hicimos con la parte delantera. Exactamente igual. Vamos a hacer un aumento a cada lado a 3 puntos del inicio y a 3 del final. Un total de 19 veces, es decir, vamos a aumentar un total de 38 puntos, o bien hasta tener una anchura de tejido de 20 centímetros. Bien, cuando hayamos terminado los aumentos, vamos a darle una altura de tejido desde que terminamos los aumentos hasta la sisa de 17 centímetros, ¿vale? Y esos 17 centímetros los vamos a trabajar a punto jersey derecho, es decir, pasada del derecho, punto derecho, pasada del revés, a punto del revés. Bien, cuando lleguemos a la sisa, vamos a hacer las disminuciones para darle forma a la sisa, para la redundancia, y también vamos a hacer la partición de los puntos para hacer la abertura central, añadiendo también unos puntos para la tapita, pero bueno, eso os lo muestro enseguida. Vale, pues ya tengo tejido el cuerpo de la ranita. Ahora vamos a darle forma a la sisa, ¿vale?
He tejido mis centímetros de altura, que son 63 pasadas, y en la 64, que es por el revés de la labor, ya he empezado a trabajar a punto bobo, ¿vale? Como hemos hecho en la parte delantera. Entonces, ahora vamos a formar la sisa y vamos a la misma vez, vamos a trabajar con la tapeta de los botones, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser trabajar a la mitad. Entonces, yo aquí tengo 58 puntos, pues voy a tejer los 29 iniciales y el resto los voy a dejar en espera, ¿vale? Si vosotros os habéis guiado por las medidas porque habéis trabajado con un grosor distinto, bueno, vais a hacer exactamente lo mismo. Independientemente del número de puntos que tengáis, vais a dividir la labor en dos, ¿vale? Pues tanto si tenéis 60, 62, dependiendo del hilo con el que hayáis trabajado, el paso es exactamente el mismo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer las disminuciones para la sisa, que son un total de 10. A ver, tejemos, pasamos un punto sin tejer, 1 y 2, vale. Pasamos el punto sin tejer, tejemos el siguiente y cerramos, ¿vale? Aquí, aunque haya cerrado el punto, lo voy a contar, ¿vale? De cara a dividir la labor. Son 4 más el que he disminuido, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 29. Vale, pues ahora vamos a coger estos puntos, un hilito. Yo suelo utilizar mucho los hilos porque los guardapuntos, aunque utilicéis unos que sean pequeñitos, no deja de ser algo rígido que dependiendo del trabajo que estéis haciendo, a mí personalmente me resultan un poco incómodos. Entonces soy más de usar hilos que tenemos por ahí sobrantes, que seguro que tenemos más de uno, para hacer estas cosas. Bueno, pasamos todos los puntos. A ver. Vale, pues ya están todos los puntos aquí pasados. Voy a hacer un nudito para asegurar que no se me escapen. Vale, y ahora ya vamos a empezar a trabajar con la otra parte. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a añadir 3 puntos, ¿vale? Que es la que va a formar la tapeta de los ojales. Vamos a hacer el aumento de los 3 puntos. Vamos a tensar todo lo que podamos para que luego a la hora de tejer el punto quede bien. Si lo dejamos muy flojo, luego siempre se abre un poco y no queda bien, queda un poco feo. Bueno, estos puntos los vamos a tejer. El primero también, claro. A ver, vamos a tensar todo lo que podamos para que no como digo, para que no se abra el punto. Para que quede bien cerradito, cuesta un poco, pero bueno. Mejor que quede prietito y quede bien, que no quede ahí de cualquier manera. Que aunque vaya a ir en la espalda no se va a ver, pero bueno. Al final las prendas hay que trabajarlas que queden lo más pulidas posibles. Vale, estamos en la pasada del derecho, vamos a continuar con las disminuciones, 2 y 3, paso sin tejer, tejo y cierro. Vale. En esta pasada no vamos a hacer nada más, vamos a tejer los puntos como se nos presenten, tejemos la siguiente pasada que sería al revés de la labor.
y cuando nos toque de nuevo hacer la pasada del derecho va a ser cuando hagamos el ojal. Ya estamos en la pasada del derecho de nuevo, paso sin tejer, tejo los 3 puntos, paso sin tejer, tejo y cierro. Y ahora cuando terminemos, cuando vayamos a terminar la pasada, cuando nos queden 5 puntos en la aguja, va a ser cuando hagamos el ojal, que lo vamos a repetir cada 6 vueltas o cada 12 pasadas. ¿Vale? Para mí una vuelta es la pasada del derecho y la pasada del revés es una vuelta. O una hilerita de a punto bobo son 2 pasadas. ¿Vale? Bien, a ver, 2, 4, vale, 5. Vale. Pues teniendo los últimos 5 puntos en la aguja, vamos a tejer los 2 siguientes juntos del derecho, vamos a echar una hebra y tejemos normalmente. Y tejemos la pasada del revés. Nos encontramos con el punto, la hebra que hemos echado la tejemos tal cual porque nos interesa que quede el agujerito. Y como os decía, repetimos el ojal cada 12 pasadas o cada 6 vueltas. A la misma vez continuamos haciendo la disminución de la sisa. Vale, pues veis, aquí ya se ve el agujerito del ojal. Vamos a repetirlo cada 12 pasadas o 6 vueltas. A la que haga 7, volvemos a repetir el ojal, ¿vale? A la misma vez que vamos tejiendo las pasadas, vamos haciendo las disminuciones de la sisa hasta haber disminuido un total de 10 puntos, ¿vale? El ojal lo vamos a repetir un total de 4 veces. Aquí ya tenemos uno, o sea, si tenemos uno, pues 3 veces más. Cuando hayáis terminado el cuarto ojal, empezaremos a dar forma a la parte del cuello. Vale, bueno, ya tengo 3 ojales hechos. ¿Veis? Aquí está el primero. Son 2, 4, 6, como os decía, 6 hileras que son 12 pasadas, y en la que hace 7, que es el punto que hay aquí en el medio, ¿vale? Se hace el siguiente, ¿vale? Entonces yo tengo los 3. Voy a por el último, porque aquí ya os voy a dar otras indicaciones. Pasamos sin tejer, como siempre. Vale, tengo aquí los últimos 5 puntos, pues tejo, a ver, tejo los 2, echo la hebra y tejo los 3 siguientes. Bien, entonces ahora vamos a tejer 3 pasadas más. En esta siguiente pasada vamos a cerrar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y vamos a tejer el resto de puntos de forma
normal, seguimos tejiendo. Vale, y ahora tejemos igual y en la siguiente pasada de nuevo cerramos un punto. Vale, pasamos sin tejer, tejemos y cerramos uno. Y ya volvemos a repetir esto mismo cerrando otro punto más y ya tendríamos la parte trasera derecha. Oiga, así está bien. Pensé que lo había tejido primero. Decía que ya tendríamos terminada la parte trasera derecha. Vale. Cerramos y tejemos el resto de puntos. Y vamos a hacer una última pasada. Así. Vale. Y ahora ya tendríamos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Y vamos a tejer una vuelta más, 2 pasadas más. Y ahora sí, ya tenemos terminada la parte trasera derecha. Vamos a dejar un trocito de hebra un poquito larga, mejor que nos sobre, que no nos quedemos cortos, que no nos interesa. Y ahora pasamos los puntos a un hilito o a una aguja auxiliar, os lo dejo a vuestra elección. Y esto ya lo tenemos listo. Vale, pues esto está. Esto está. Hacemos un nudito para que no se nos escape nada. Y ahora vamos a hacer la parte trasera izquierda. Retomamos los puntos. Mira, ¿veis lo que os decía de la abertura? Siempre, bueno, siempre queda un poquito esto, esta hebra, porque viene de este punto de aquí. Entonces, veis, si yo tiro un poquito, esto se cierra. Pero bueno, luego a la hora de rematar la prenda, pues le daré una puntadita para que esto quede pues, más curioso. Entonces, retomamos estos puntos. A ver, bueno, iba a intentar deshacer el nudo, pero va a ser tarea complicada, así que no me molesto en perder tiempo. Vale, pues vamos retomando los puntos de nuevo. Vale, ya tengo mis puntos aquí preparados para tejer la parte trasera izquierda. Entonces, vamos a tejer, vamos a continuar dándole forma a la sisa de la misma manera, haciendo un total de 10 disminuciones. Y cuando tengamos una altura total de tejido de 10 centímetros, va a ser cuando cerremos los puntos centrales, que en este caso vamos a cerrar 7. Y volvemos a repetir. Disminuimos 3 puntos en total y hacemos exactamente igual. Bueno, ya he cerrado los puntos de uno de los tirantes. Voy a por el siguiente. Así ya os muestro cómo
se cierran los puntos, que es muy fácil, y además lo bueno es que a la vez que vamos cerrando los puntos vamos haciendo la costura y nos facilita mucho el remate de la prenda. No soy muy amiga de las costuras, pero bueno, pues a veces pues no queda otra más que hacerlas. Vale, pues ahora paso, ya tengo los puntos pasados, quito el hilo y voy a por el siguiente. Vamos a cerrar con 3 agujas. Entonces, yo suelo utilizar siempre la aguja con la que voy tejiendo los puntos para cerrarlos. Siempre la utilizo un poco más grande que el grosor con el que he trabajado. En este caso ha sido 3 milímetros, pues tengo una aguja de 4. Porque de esta forma, según vamos cerrando los puntos, le vamos dando cierta elasticidad. Si cerramos los puntos con otra aguja de 3 milímetros, pasa lo siguiente. Pasa que esta costura queda un poco fruncida, entonces no queda bien. Es mejor cerrarla con una aguja un poco más grande, que esto queda un poco más suelto. Entonces, no os he explicado un dato muy importante a tener en cuenta. A la hora de cerrar los puntos, encaramos las partes derechas, ¿vale? Derecho con derecho. Entonces, o para que os sirva de guía, tenemos la ondita esta aquí y tenemos la ondita esta aquí. Si lo hacemos al contrario, que tenemos el punto, veis que aquí está el punto tejido del derecho. Si encaramos derecho con derecho, digamos el punto que hemos tejido derecho con el anterior punto que hemos tejido derecho, al tejer los puntos y cerrar nos va a quedar una abertura, va a quedar muy feo, ¿vale? Entonces es un dato a que tengáis muy en cuenta. Bueno, pues cogemos un punto de la aguja, el punto de la aguja de atrás y tejemos. Vale, y ahora vamos a por los dos siguientes, el de delante y el de detrás. Tejemos los dos juntos y cerramos. Aquí con este paso hay que tener un poquito de cuidado porque normalmente, pues ahí, si no se tiene cuidado, los puntos se pueden escapar. Tejemos los dos juntos y cerramos. 1, 2 y cerramos. El de delante, el de detrás y cerramos. Y así hasta que terminemos con todos los puntos. 2 y cerramos. Así. A ver. Vale, esta hebra se nos va a abrir porque está la hebra que hemos terminado la labor, pero no pasa nada porque luego, vale, esta ya me la quito del medio porque me incordia más que me ayuda. Así, veis que se abre el punto, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, nos queda un trocito de hebra, la sacamos y ahora ya ajustamos. ¿Veis? La hebra no pasa nada porque tiramos y lo ajustamos. Vale, voy a darle la vuelta a la ranita. Faltaría solamente coser los botones. A mí en este caso, que ya me he adelantado el trabajo, ¿veis la costura cómo queda? Apenas se nota. Vale, entonces faltaría, como digo, me faltaría coser los botones, ¿vale? De tanto de la entrepierna como de la espalda. Vale, pues aquí ya tenemos la prenda rematada, terminada. Las costuras laterales, veis que no se notan, hombre, siempre se nota un poquitín, pero ya veis que el resultado de coser la prenda
con costura lateral, la verdad es que es bueno, queda muy bien. Entonces os voy a dar un truco para que cosáis los botones, que os sirva como referencia. Es de la forma en la que hemos aumentado, o sea, hemos hecho los ojales, ¿vale? Que hemos tejido 6 vueltas y en la séptima hemos hecho el ojal, ¿vale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en las 7 hemos hecho el ojal. Pues aquí vamos a hacer igual, ¿vale? Para que os sirva de referencia. Dejáis 6 hileras y en las 7 coséis el botón, ¿vale? Pues hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me lo dejáis en comentarios, que os respondo a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.